La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Amigos y hermanos, bienvenidos. Les saluda el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. Qué gusto saludarles, qué gusto llegar a sus hogares. Hemos tenido varios predicadores durante estos últimos par de meses porque he querido dar la oportunidad a más hombres que prediquen la Biblia, hombres que Dios ha llamado a predicar la sana doctrina, lo que la Biblia dice. En realidad Dios no habla en su Biblia de una religión, pero sí habla de una relación con Dios a través de Cristo, y espero que usted tenga a Cristo como su Salvador personal. Cristo mismo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Tenemos un Dios trino, un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Si usted no lo cree, lo respeto, pero usted debería ir a la Biblia y dejar de ser seguidores de hombres y ser seguidores de Dios. Y Dios habla claramente de la Trinidad. Y bueno, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, Cristo, vino a esta tierra y murió por nosotros. Él ascendió y ahora mismo está en el cielo haciendo varias cosas por nosotros. ¿Qué cosas está haciendo Cristo por nosotros en el cielo? Sigue hablándonos. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra y antes de morir y resucitar e irse, Él estuvo hablando aquí y hoy en día nos sigue hablando. Vaya conmigo por favor ahí al libro de Hebreos. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, dice versículo 3, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí este pasaje es bien importante porque nos dice dónde está Cristo ahora mismo. Está a la diestra del Padre, a mano derecha del Padre, Él está allí. Está en las alturas, está en los cielos. Ni usted ni yo hemos estado allí y por eso a veces decimos, pero ¿será verdad? ¿Será cierto? No, la Biblia lo dice, debemos creerlo. Hay mucha gente que cree lo que dicen locos por ahí, algunos científicos están apartados de la Biblia que dicen tonterías y la gente les cree. Mejor creer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios, sí, escrita por hombres, pero inspirada por Dios, y la Biblia no se contradice. Y encontramos en la palabra de Dios mismo la palabra de Cristo. Si pudiéramos coger la Biblia, meterla en un molino y si saliera algo, saldría la voz de Cristo mismo, la instrucción de Dios para nosotros. Y así como Él habló mientras estuvo en la tierra, Él sigue hablándonos mientras está allá en las alturas. Y nos habla a través de su palabra y a través de convicciones que trae el Espíritu Santo a nuestro corazón. Dios mismo obrando a través de su palabra para hacer cambiar esa manera de pensar, para traer convicciones a nuestra vida. Él nos sigue hablando, pero ojo con esto. Él no habla hoy en día a través de profetas. Los profetas ya no son necesarios hoy en día. Y cuánto lamento todos aquellos que están en una iglesia donde dicen, oh, es que tuve una profecía, es que tuve un sueño. Miren, eso no es bíblico. Eso será en el poder del diablo, pero no en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice claramente que las profecías se iban a acabar, que la ciencia iba a acabar, que las lenguas iban a acabar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la palabra de Dios. ¿Y dónde dice eso, pastor? Gracias por preguntar. Vaya a 1 Corintios capítulo 13, por favor. Aquí en esta carta, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, Pablo dice, en parte tenemos, porque en ese tiempo tenían parte de la Biblia, tenían los salmos, tenían los escritos de los profetas mayores, tenían el Génesis, tenían el Pentateuco escrito por Moisés, tenían varias historias. Y él dice, en parte, ¿verdad? Ya tenemos lo que Dios quiere, su voluntad, pero nos toca profetizar porque no tenemos esta parte. Pero dice, cuando venga lo perfecto, ya vamos a tener la parte completa, y eso es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo que es la palabra de Dios. Y por eso ya no necesitamos de profetas, de gente soñadora. Oh, qué conveniente que es soñar y convencer a una congregación a dar dinero, lo que sea. Eso no es bíblico. ¿Dónde dice? 1 Corintios capítulo 13. Mire lo que dice versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dice versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ya no necesitamos hoy en día profetas, no necesitamos gente viendo visiones y vi un túnel y ese túnel, no, un montón de soñadores, de gente que está deambulando en su estado mental.
Miren, si usted está haciendo ese tipo de cosas, no es en el poder de Dios, será en el poder del diablo o porque comió mucho, está soñando. Pero Dios nos habla hoy en día, Cristo nos sigue hablando desde el cielo a través de su palabra. Aquí está toda la voluntad de Dios. Sí, como pastor yo podría tomar ventaja y decirle a la gente que tuve un sueño y usted tiene que darme plata y un montón de tonterías. Y por eso mucha gente está siendo estafada por un montón de ladrones sinvergüenzas detrás de un púlpito, que lo que quieren es plata y convencen a la gente con profecías que yo soy apóstol. Mire, no. Ya apóstoles no hay. Lo que hay hoy en día es pastores o evangelistas, según la palabra de Dios. Ya no tenemos ni profetas ni apóstoles. Lo que está vigente, según la Biblia, son evangelistas, que son los misioneros que van a abrir obras, y los pastores que están pastoreando las iglesias. Pero nosotros recibimos la instrucción de la palabra de Dios y lo que debemos predicar es la palabra de Dios. No se deje engañar. Un montón de gente asistiendo a iglesias donde le dan cachetada, lo tumban al suelo y encima dan plata. No, por favor. No caiga en esa categoría de persona insensata que se deje engañar. Busque una iglesia donde le prediquen la palabra de Dios, porque Cristo nos sigue hablando, pero es a través de la Biblia. Aquí está. Palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y todo allá adentro. Si hay algo que puede hacer la palabra de Dios, es llegar profundo, hacerle cambiar aquí y hacerle cambiar acá. Y por eso tantas vidas cambiadas, por el poder de la palabra de Dios. Cristo nos sigue hablando a través de la Biblia. Desde donde está, a la diestra del Padre, a través de su palabra, nos sigue hablando. Gracias por acompañarnos. Se despide el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.